Bienvenidos a una nueva emisión de Un Café con 3 de Fe. Vamos a recibir este programa con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos los católicos informados que ya se están sumando a esta transmisión en vivo y los invitamos a que compartan en todas sus redes sociales porque este es el último programa de Un Café con 3 de Fe de la tercera temporada. Le doy la bienvenida a mi colega y amigo Juan Emanuel Contreras, que durante esta noche también va a estar acompañándonos para degustar la fe. Bienvenido, Juani. Muchas gracias, Astrid, y muchas gracias a todos los católicos informados que nos están acompañando a través de sus dispositivos y desde sus hogares. Les recordamos que tenemos la dinámica de las preguntas de Twitter, que es una dinámica en la cual ustedes pueden participar del programa y pueden poner a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo de él. Y es por eso que hemos lanzado 3 preguntas en nuestras redes sociales de Twitter, donde nos pueden encontrar como catol_in, y en nuestro Instagram, en nuestras historias, donde nos pueden encontrar como catolin_noticias. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuál era una de las características espirituales más representativas de Santa Catalina de Siena? La siguiente, ¿qué hace San Francisco de Asís al recibir el mandato de Jesús en la iglesia de San Damián? Y la última pregunta, ¿qué características consideraba Santo Domingo eran esenciales para ser un buen predicador? Esperamos que puedan responder estas preguntas, las respuestas las estaremos dando a lo largo del programa y de igual forma los invitamos a que nos sigan también en TikTok, donde nos pueden encontrar como catol_in y donde nos pueden encontrar también en nuestra página oficial www.catolin.com, en nuestro canal de YouTube. Y les recordamos que esta semana se estrenaron 3 podcasts en La Voz de un Catolin, uno referente a la Navidad, otro referente a la Sagrada Familia y otro a los Santos Inocentes para que puedan escucharlos. Y también les recordamos de nuestros productos oficiales con los cuales también nos ayudan a que este proyecto se siga llevando a cabo. Tenemos a la venta el café de Un Café con 3 de Fe, las revistas, también tenemos a la venta diferentes imágenes de santos en bultos para que se comuniquen con nosotros y estén atentos de todas nuestras redes sociales porque vamos a estar vendiendo todos estos productos que estoy segura les van a gustar. Y sin más por el momento ya voy a presentar el programa que como ya vieron en nuestras redes sociales lleva por título La esposa muy amada. Ya hemos publicado el menú del día de hoy y va a constar de una temática general y también de las secciones de Carga de Fe, Música para tu Fe y Orando y Confiando. Y bueno, el tema de este programa se ha elegido debido al desconocimiento que nosotros como católicos tenemos de la iglesia, porque nosotros necesitamos defenderla, amarla y repararla. Estamos invitados a amarla de la misma manera en que Cristo la amó como su esposa. Los santos la amaban y especialmente en algunos se puede encontrar ese celo que tenían por ella. Son muchos los que la han defendido y la han amado, pero en esta noche vamos a valernos de la ayuda de 3 de ellos para poder reparar la iglesia. Y nosotros como bautizados que conformamos la iglesia y en este tiempo que acabamos de pasar de Adviento estamos llamados a vivir en esa constante espera hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En palabras de Fray Nelson podemos decir que la iglesia se encuentra en un larguísimo Adviento esperando la llegada del Señor al final de los tiempos. Y a propósito de lo que se vivió el día de hoy en la madrugada en Argentina, cuando pues se aprobó la ley del aborto, pues realmente es una noticia que entristece nuestros corazones, pero que también no nos hace bajar la guardia, sino que debemos seguir defendiendo a la iglesia y a nuestro Señor Jesucristo contra todas aquellas ideologías que están en contra de nuestra fe. Nosotros debemos seguir, como dicen también los argentinos pro vida, debemos seguir con la lucha. Esto no acaba ahora, sino que siempre debemos estar al frente y defendiendo aquello que estamos seguros que es la verdad, porque también estamos seguros que los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y bueno, Juan, ya es momento de dar inicio en este programa y cuéntanos con qué vamos a iniciar. Pues referentemente y sobre la misma línea de la iglesia, hay que recordar que tenemos una protectora y una madre que nos ama mucho y que el próximo viernes 1 de enero vamos a recordar un dogma mariano muy importante que es María, Madre de Dios. Y es por eso que María Fernanda de la Cruz nos va a dar una carga de fe acerca de este dogma, para lo cual pido un fuerte aplauso.
Desde tiempos antiguos, la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, es nombrada en honor a ser Madre de Dios. María, desde tiempos antiguos, era llamada por los cristianos como Teotokos, que en griego quiere decir Madre de Dios. Este título se podía encontrar en algunas catacumbas de la ciudad o en algunos antiguos monumentos. La Teotokos era considerada e invocada como Reina Señora por ser Madre del Rey y del Señor. Este nombre también proviene de algunas antiguas oraciones marianas, como lo es la oración de Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Nosotros católicos sabemos que María es Madre de Dios, y esto es así porque María engendró a Jesús, que es hombre sin dejar de ser Dios. Y María es Madre de Jesús, ya que una madre es aquella que engendra. Y aunque Dios ya existiera desde antes, María no es madre eternamente, sino que comienza a ser madre cuando Dios quiere hacerse hombre. Y aunque Dios no necesitaba una madre, Él quiso tener a una para acercarse a nosotros. Esto lo hizo todo por amor. El dogma de María, Madre de Dios, fue proclamado porque Nestorio en el siglo V hizo algunas afirmaciones que eran incorrectas. Él afirmaba que había dos personas en Jesús, una divina y una humana, y estas dos naturalezas de Jesús no estaban unidas, por lo que María no era Madre de Dios, sino únicamente Madre de Jesús. También afirmaba que Jesús había nacido como hombre y después había asumido su divinidad. A Nestorio se le acusó como hereje y así fue como se empezó a llevar a cabo el Concilio de Éfeso, en el cual fue proclamado como dogma el dogma de María, Madre de Dios, en el año 431. Este dogma se conmemora el 1 de enero y es una de las celebraciones más antiguas, y con esta celebración concluye la octava de Navidad, en la cual todavía nos encontramos. Este dogma contiene dos verdades. La primera es que María es verdaderamente madre, ya que ella contribuyó a la formación de la naturaleza humana de Dios, de Jesús. Y la segunda verdad es que María es verdaderamente Madre de Dios, ya que engendró y concibió a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este es el dogma más importante de María, Madre de Dios, ya que los demás dogmas marianos encuentran en este su sentido y su verdad de fe. San Juan de la Cruz nos dice: y la Madre de Dios es mía, porque Cristo es mío. Y así nos damos cuenta que María, nuestra Madre, es Madre de toda la Iglesia, ya que al ser Madre de Dios, es Madre de todos los fieles y de aquellos que nos guían, ya que nosotros formamos un solo cuerpo místico con Jesús. Y María también nos fue entregada por Jesús en la cruz, en nosotros representados en la persona de San Juan. Y así como San Juan la acogió, nosotros también estamos invitados a acoger a María, con tanto amor con el amor que una madre se merece. El papel de María en unión con la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo, ya que María, al ser fiel en todo momento a la voluntad de Dios, nos enseña cómo debe ser una persona verdaderamente cristiana. Y nosotros tenemos a María como un modelo de fe y de caridad. La maternidad de María en la Iglesia es perpetua, continúa incluso aún después de su asunción, ya que María aún continúa procurándonos con su intercesión para obtener los dones de la salvación eterna. Por esto mismo a María se le dan los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Su misión maternal no disminuye la mediación de Cristo, ya que todo lo que María hace por nosotros los hombres, lo hace porque brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, que se apoyan en la intercesión de María. Nosotros católicos estamos invitados a acercarnos a María, a buscarla, porque ella como madre lo único que espera es que nosotros nos acerquemos a ella, ya que en ella encontramos el mejor ejemplo, y es imposible que si estamos cerca de ella, nosotros no comencemos a cambiar para hacernos más agradables a los ojos de Dios. En estas fechas tan cercanas a la celebración del dogma de María, Madre de Dios, nosotros hay que buscar estar cerca de la Madre de Dios. Hay que dejarla ser una madre con nosotros,
Por eso los invito a que busquemos a María, no por interés, sino por amor a ella y a Dios, ya que estando cerca de la Madre de Dios es imposible estar lejos de Dios. María, por ser Madre de Dios, trasciende en dignidad a todas las criaturas, hombres y ángeles, ya que la dignidad de la criatura está en su cercanía con Dios, y María es la más cercana a la Trinidad, Madre del Hijo, hija del Padre y esposa del Espíritu. Esta fue una carga de fe sobre María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Gracias. Le damos un fuerte aplauso a Fernanda de la Cruz. Muchas gracias, Fer, por esta excelente carga de fe de este dogma de la Virgen María, que como tú bien lo dijiste, es el más importante, porque todos los demás dogmas marianos pues encuentran su sentido sobre esta verdad de fe. Y también les recuerdo a todos los Catolins que en el segundo volumen de la revista Catolin viene un artículo referente a este dogma para que en estos días vayan a releerlo para vivir más devotamente esta fecha. Y bueno, vamos a iniciar con el tema que la productora ha designado para este programa, pero antes de eso vamos a iniciar con una breve introducción de qué es la Iglesia. Bueno, para eso vamos a iniciar con una pequeña analogía. Van a ver más adelante cómo el tema está desglosado en una analogía que es muy entendible para nosotros los católicos, pero quisiera decir que esta introducción va a representar la fachada de la Iglesia. ¿Por qué la fachada? Porque la fachada muchas veces puede estar destruida, puede estar vandalizada, puede estar también muy bonita, ¿por qué no? Y es la primera imagen que tienen todas las personas acerca de cuando van a acercarse a un templo. Es por eso que quisimos decir que esta introducción es la fachada, y también recordando que a pesar de que muchas personas puedan creer muchas cosas de la Iglesia, lo más importante no es lo que ven por fuera, sino lo que está dentro de la Iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera arrancar diciendo que actualmente se tiene un gran desconocimiento acerca de lo que es la Iglesia católica. Muchas personas consideran a la Iglesia como una institución no gubernamental, una ONG que solamente se dedica a dar caridad. Algunos otros pues ni eso, la ven como una institución que se encarga de robar dinero, y es un ataque muy constante que se tiene a la Iglesia. Otros la ven como solamente edificaciones o un ámbito cultural, o algunos otros solo consideran que la Iglesia es el Papa y el Vaticano. Así es, y por eso en esta introducción vamos a darnos a la tarea de decir qué es lo que realmente es la Iglesia. Y como ya mencionamos en programas pasados, esta es la única Iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. Y estos 4 atributos son esenciales para la Iglesia y su misión. Sin embargo, estos atributos no son dados por ella misma, sino que es el mismo Cristo por medio del Espíritu Santo el que les da estas cualidades. Y solamente por la fe nosotros podemos reconocer este origen y estas cualidades que tú nos has mencionado, pero que también no hay que demeritar las manifestaciones históricas que ha tenido la Iglesia. Tampoco hay que demeritar las expresiones culturales y artísticas que podemos encontrar en las catedrales, porque también son un testimonio vivo de la gran divinidad y del gran amor que tuvo Jesucristo al fundar su Iglesia. Y es por eso que en el Concilio Vaticano I se estableció lo siguiente: la Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad, de toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Aparte también nosotros como cristianos somos ese testimonio vivos de la Iglesia, y hay que recordar que todo tiene un origen, y vamos a recordarlo en el pasaje de Mateo 16-18, en donde Jesucristo le dice a uno de sus apóstoles, a Pedro: y ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Esto lo comentamos porque tanto nuestra productora como nosotros estamos conscientes de lo importante que es defender y amar a nuestra Iglesia Católica, pero para esto debemos conocerla, porque ¿quién no ha escuchado frases como es que yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia? O aquellos que, como ya bien lo dijiste, Juan, solamente piensan que la Iglesia es el templo parroquial. Sino es por eso que en esta introducción pues vamos a aclarar más estos aspectos, porque nosotros los Catolins debemos estar bien informados sobre esto, porque como decía Santa Catalina de Siena, la salvación del mundo debe empezar por los que han sido puestos por Dios como luz y sal para este mundo corrompido, la Iglesia. Y vamos a comenzar definiendo la Iglesia etimológicamente.
El término que frecuentemente es utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para la palabra iglesia es eclesia, que significa convocación. Y también está el término kyriake, del que se deriva la palabra church en inglés, y Kirche en alemán, que significa la que pertenece al Señor. Por lo tanto, podemos decir que el término iglesia se designa al pueblo de Dios que convoca y reúne de todos los confines de la tierra a todos aquellos que por medio del bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Y no podríamos continuar hablando acerca de la iglesia si no aclaramos que tiene un origen y que se habla de una consumación. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 758 al 766 y 778, donde dice que pues, la iglesia tiene su origen y realización en el designio del amor eterno de Dios y que ha sido preparada, lo vemos en las Sagradas Escrituras, desde la antigua alianza que tuvo Yahvé con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, y que eran una representación de las futuras naciones que se iban a congregar para formar parte de la iglesia. También fue fundado por las palabras, las enseñanzas, los sermones que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Recordamos también en Mateo ese sermón de la montaña, recordamos sus diversos milagros y sus diversas acciones por el paso que tuvo en la tierra, y también lo recordamos en esas palabras donde explícitamente lo dice que estábamos leyendo anteriormente. También lo recordamos en esa entrega de amor que tuvo Jesucristo en la cruz, y sobre todo también en esa resurrección donde vence a la muerte y nos hace partícipes, y más tarde se manifiesta con ayuda del Espíritu Santo, con esa efusión que tiene en Pentecostés. Pero también hay que decir que pues, todo lo que empieza llega o tiene su fin, y podemos decir que esta iglesia va a tener esa consumación cuando finalmente Jesucristo decida venir, decida tener esa venida para que todos los justos podamos compartir de esa asamblea celestial. Pero remontándonos desde los primeros tiempos, es precisamente en el Antiguo Testamento donde se recrea esa imagen de la relación entre Dios y su pueblo con una imagen de una unión conyugal, pero se trata de una comunidad de amor. Es el profeta Oseas quien es el que crea esta imagen y ya pone a Yahvé como el esposo y al pueblo como la esposa adúltera, pero que a pesar de todas las infidelidades que esta esposa hace contra su esposo, pues el esposo siempre la sigue amando porque es más grande su amor que todas aquellas infidelidades que ésta le puede hacer. Y también en ese libro del Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares, pues se relaciona muchas veces con esa unión nupcial, esa unión matrimonial, pero también podemos ver reflejado en él esa unión que tiene Dios con su esposa amada, que es la iglesia. Y pues vamos a aterrizar el siguiente punto, precisamente hablando del libro del Cantar de los Cantares, de por qué consideramos a la iglesia como esposa amada. El Catecismo de la Iglesia también lo responde, los numerales 796 y 808, y pues podemos ver que Jesucristo mismo se ha definido a sí mismo como el esposo. Eso lo pueden encontrar en Marcos 2:16, y que ama a su iglesia y se entrega completamente a ella para unirse, y la santifica con su sangre en esa muerte que tiene en el Calvario. Y busca que sea una madre fecunda, busca que todos sus hijos den fruto, todos los que pertenecen a la iglesia podamos aportar algo para la salvación y para la gloria eterna. También podemos ver algunas otras analogías cuando se refiere a ella como el cuerpo, cuando podemos ver en las cartas de San Pablo que se refiere al cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo, que la cabeza está encabezada precisamente por Jesucristo y que todos formamos parte y todos tenemos distintos talentos. Y otra dimensión que nosotros tenemos que acatar y debemos considerar es que pues no se puede decir que es la esposa amada si no somos fecundos. Cristo se refiere a ella porque precisamente quiere que nosotros demos fruto con esa unión que hemos tenido con la iglesia y más allá con él mismo. Y es en el libro del Génesis donde se representa esta creación a imagen y semejanza de Dios, y que cabe resaltar esta significancia que tiene de ser el hecho de varón y mujer, porque pues varón y mujer tienden a procrear, a la fecundidad, y eso es la imagen que Dios quiere tener de su iglesia, como ya bien lo mencionas, de ser fecundos, de dar frutos en el amor de Dios. Y pues no es casualidad que en el libro del Génesis se abre de todas estas genealogías que dan origen a la historia en cuyo seno Dios se revela. Pero también es importante subrayar que la iglesia es santa, porque la fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu Santo se proclama el solo santo, amó a su iglesia como a su esposa, y Él se entregó por ella para santificarla.
la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para darle la gloria a Dios. Y es bueno que aclares esto porque hay que decirle a los católicos informados que la Iglesia no por ella misma, por su simple existencia ya es santa, sino que se santifica gracias a Jesucristo, como dice en el credo, por Él y en Él. Y que pues gracias a que esa santificación que nos ha dado Jesucristo, la Iglesia se ha convertido en un lugar, en una unión que nos permite santificarnos a todos nosotros. Es por eso que la Iglesia tiene como misión también la santificación de los hombres en Cristo para la glorificación de Dios. Y hay que recordar y hay que tener muy presente, católicos informados, que nuestra Iglesia Católica es donde están depositados todos los medios y la plenitud total para la salvación. Es en ella donde vamos a conseguir la santidad por gracia de Dios. Y es por esto que decimos que la Iglesia es para siempre, porque los tres estados de la Iglesia, la militante, la purgante y la triunfante, pues siguen en esa unión con Dios, tanto aquellos que siguen peregrinando en esta tierra o aquellos ya difuntos que se están purgando o aquellos que ya están glorificando a Dios cara a cara, todos ellos forman parte de la Iglesia y por eso podemos decir que es para siempre. Todos, aunque no todos tenemos la misma función o no todos cumplimos con la misma misión, en distinta medida y en distintos grados nosotros estamos participando de esta iglesia que tú misma mencionabas y a pesar de que somos muy diversos o a pesar de que algunos ya partieron a la casa eterna, a pesar de los santos que nosotros recordamos y creemos en su intercesión, pues realmente todos estamos cantando el mismo himno, todos tenemos la misma finalidad que es enaltecer y servir a nuestro Señor Jesucristo y es el destino que todos buscamos como Iglesia Católica. Y pues todos estamos unidos a Jesucristo. No se puede decir que a pesar de que hay distintas iglesias, iglesia de Europa, iglesia de América, todos conformamos una misma unión y vamos hacia el mismo camino, como decía el predicador Salvador Gómez, vamos en la misma barca, remando a la misma dirección. Y pues no hay que olvidar a la iglesia peregrina, aquellos hermanos que tal vez no vemos mucho o que están en lo más recóndito del mundo, pues ellos también con sus acciones que tal vez no son conocidas, también están edificando a la iglesia y están formando parte de la iglesia y deben de ser un motivo para todos nosotros los católicos para seguir adelante con esta misión que tenemos como iglesia en el mundo. Por eso, Catolín, hay que tomar conciencia de que todos formamos parte del cuerpo místico de Cristo, formamos parte de la iglesia que es la esposa de Cristo y que aunque no somos perfectos, o sea, la conformamos pecadores y muchas veces somos nosotros los que manchamos a la iglesia, pues debemos recordar que Cristo la ha fundado y que Cristo la ama y que Cristo va a ir purificando ese vestido manchado. También hace poco recordamos pues la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y en un pensamiento de Santa Teresita decía cómo ese pequeño niño vislumbraba a lo lejos la cruz, la lanza, cómo veía su rostro ya no de niño sino de adulto, pero un rostro desfigurado por todos los azotes que recibe en la crucifixión, pero que él sabía que su esposa lo iba a reconocer. Él sabía que a pesar de que todos lo dejaran, su iglesia, su esposa, iba a permanecer a su lado. Por eso nosotros correspondamos a ese amor del amado, defendiendo a nuestra iglesia, amándola y reparándola. Vamos a terminar esta temática, esta pequeña introducción, con un fuerte aplauso. Y bueno, Juane, es ya momento de introducirnos por completo a la temática que la productora ha pensado para este programa que lleva por título Mi casa está en ruinas. Y para esto le voy a pedir a nuestra invitada especial que pase al set para poder iniciar esta temática. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches chicos. Buenas y noches. Doy un agradecimiento especial a Jessica de la Cruz, que es la productora de este programa, por haberme invitado y estoy muy contenta de poder compartir la mesa con ustedes. Katia, nos da mucho gusto que estés degustando la fe esta noche con nosotros y que bueno, ya hemos dado una introducción de qué es la iglesia y ahora surge la pregunta de cómo puedo amarla. Hemos estado diciendo que debemos amarla, que debemos defenderla, que debemos repararla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, para responder esta pregunta vamos a valernos de la ayuda de 3 santos que a través de los años han mostrado ese amor y han querido repararla y sabemos que hay muchísimos, pero que hoy, bueno, estos 3 estamos seguros que nos van a ayudar mucho a entender esta temática. Y para esto, pues vamos a dar una pequeña introducción de los santos que la productora ha escogido, que cada uno de nosotros va a ir teniendo pues la pauta para ir diciendo cómo este santo reparó a la iglesia.
Y vamos a iniciar con el primero de ellos, que es San Francisco de Asís. Y bueno, San Francisco de Asís, el Alter Christus, dentro de sus diferentes enseñanzas y vivencias, hay una que tal vez es muy conocida y que suele confundirse con una ternura mística o con, no sé, como en querer hacerlo muy sentimental, pero esa experiencia va mucho más allá por lo que Cristo le pide a Francisco en ese momento. Y bueno, se dice que Francisco estaba pasando una grave crisis espiritual, pero guiado por el Espíritu Santo entra en la iglesia de San Damián y es donde el crucifijo le habla y le dice: Francisco, ve y repara mi iglesia que está en ruinas. Y él inmediatamente se dispone a obedecer y todo él se concentra en obedecer y hacer este mandato que Jesús le hace. Y dejo aquí porque es una respuesta de las preguntas que tenemos en Twitter y en Instagram. Porque lo primero que hace San Francisco es obedecer, es ir y disponerse por completo a hacer lo que Jesús le ha mandado. Y según la leyenda de los 3 compañeros, que es una de sus biografías, se dice que él respondió: de muy buena gana lo haré, Señor, pero también su biógrafo Celano añade que San Francisco en ese momento no lo escribió, pero él vivió una inefable transformación que experimentó en sí mismo. Se dice que este pobrecillo de Asís era un magnífico operario que con su vida y su doctrina renovó la iglesia de Cristo en los fieles, porque para él la orden de los frailes menores era una construcción, un edificio espiritual, porque él decía que estaba fundamentado en la verdadera humildad y estaba erigido como una noble construcción de la caridad como templo del Espíritu Santo. Él decía que ellos eran las piedras vivas reunidas de todas las partes del mundo. En efecto, para poder cumplir este mandato, durante toda su vida vivió las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que lo llevaron a decir: sumo glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y verdadero mandamiento. Y ahora, pues vamos a dar inicio. Katia, ¿qué santa es la que nos va a ayudar también a reparar la iglesia? Bueno, Astrid, yo esta noche compartiré con todos los católicos sobre Santa Catalina de Siena. Y bueno, ella es una de las 4 doctoras de la iglesia. De hecho, es pues muy bello saber cómo pues de analfabeta pasa a convertirse en doctora de la iglesia. Es una gracia que el Señor le dio. Y bueno, de ella, ¿qué sabemos? Ella fue hija de unos padres muy virtuosos y piadosos y tenía 24 hermanos. Y bueno, sus padres eran pues devotos y compartían la fe, pero de manera especial en Santa Catalina surgió ese amor más efímero al Señor. Con tan solo 7 años de edad, ella decide consagrar, claro, de manera como íntima, con una relación con el Señor, decide consagrarle su virginidad. Y para muchos tal vez esto pudo llegar a ser como un juego de niña, que ella realmente no sabía lo que decía, pero ella en realidad tenía ese deseo de ser solamente para Dios. Así que su familia, bueno, al principio no la toma tan en serio en ese sentido, pero comienza a crecer un poco y ven que realmente está comprometida con la oración, con hacer ayunos, con querer asistir a la Eucaristía y aprender un poquito más sobre los santos. Le pedía a sus papás que les compartieran historias sobre cada uno de los santos que había en esos tiempos. Y bueno, esta santa hemos decidido, y la productora ha decidido también que se tome en cuenta, porque a lo largo de la historia de la iglesia, los papas se han referido a ella como una conciliadora de la iglesia. ¿Por qué? Porque en ocasiones ella, claro, con la gracia del Señor y con lo que vamos a ir viendo más adelante de cómo fue el llamado que el Señor le hizo y cómo se fue convirtiendo en esa mujer de valor y predicación. Pero ella en una ocasión se tuvo el valor y la valentía de dirigirse a los cardenales, de dirigirse al Papa, les enviaba cartas exhortándole. Imaginemos una mujer que, bueno, era laica, exhortándole al Papa. Inclusive en una ocasión también el Papa Gregorio XI se acerca a ella y le pide un consejo. Entonces ella fue un fruto muy grande en la iglesia y de hecho en ocasiones ella pudo llegar a expresar: me consumo por la iglesia. Mi amor y mi corazón están en la reparación de la iglesia también. Y ella en una ocasión también llega a expresar: quiero derramar gota a gota y hasta la médula de mis huesos por el jardín de la Santa Iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús en una ocasión también le dijo: mi esposa muy amada tiene la cara sucia. Así que yo quiero que tú con tu sudor, con tus lágrimas y con tus mortificaciones
puedas limpiar y reparar esa iglesia. Así que bueno, vamos a ir descubriendo también a lo largo de esta temática por qué fue elegida esta santa, pero bueno, de manera especial eso por su gran amor al cuerpo místico que es la iglesia. Y bueno, también hablando acerca de que ella era terciaria dominica, yo voy a hablarles acerca del fundador de los dominicos, que se conoce comúnmente, pero es la Orden de los Predicadores, Santo Domingo de Guzmán. Su vida realmente, por gracia de Dios, estuvo y creció en el seno de una familia creyente en España. Ahorita actualmente su padre, don Félix de Guzmán, es venerable. Su madre, Juana de Asa, es beata, y su hermano Manés de Guzmán también es beato. Y él desde pequeño tuvo muchas inquietudes por conocer la fe. Es por eso que a los 14 años de edad él tiene que ir a Palencia a estudiar con un tío que era religioso, que era sacerdote, y ahí se dedica al estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Hubo un tiempo donde sobrevino una gran crisis en España, en Palencia precisamente, y él tuvo la iniciativa y tomó la decisión de vender sus libros, que hay que mencionar que los libros en ese entonces eran un recurso muy caro y muy difícil de conseguir. Los vendió y nos dejó una frase muy hermosa que dice: ¿cómo voy a estudiar sobre pieles muertas cuando la gente se está muriendo de hambre? Y es por eso que él desde muy pequeño se dio cuenta de que algo muy importante para defender la iglesia y para hacer que las personas se convirtieran al cristianismo era el testimonio. Y a lo largo de toda su vida, él se dedicó por dar ese testimonio de humildad, de pobreza, de paciencia a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y también se dio cuenta que cuando él con su obispo viaja al sur de Francia, se ve que los predicadores que se encontraban en esas misiones al sur de Francia, pues realmente no estaban dando una verdadera imagen de lo que es el cristianismo, una verdadera imagen de qué es Jesucristo, porque pues llegaban con finísimos carruajes, llegaban con joyas, comían súper bien, se hospedaban en los mejores lugares a donde iban a hacer la predicación, y era por esa actitud por lo cual su predicación y su evangelización no tenía ningún fruto. Es por eso que Santo Domingo de Guzmán recordó lo importante que era el testimonio y decide hacerse imagen y semejanza de Jesucristo, despojarse de todos sus bienes y comenzar a predicar. Y fue ahí como poco a poco se dio cuenta que mediante la predicación, a partir de la oración y del testimonio, eran un medio muy importante y de excelencia para lograr la reparación de la iglesia, que estaba siendo atacada en ese entonces por varias herejías como eran los cátaros y distintas corrientes que trataban de desmeritar la naturaleza y la divinidad de Jesucristo. Es por eso que a su ejemplo también nosotros vamos a ver la importancia del testimonio y de la predicación. Y ya una vez dados estas pequeñas introducciones de cada uno de los santos, Catolín, te explico que esta temática la quisimos basar en unas analogías para que fuera más dinámico y debido a la espiritualidad de cada santo vamos a ir explicándote cada parte de la iglesia, la cual nos va a ayudar a reparar. Hay que decir que pues para ser parte de la iglesia y una parte muy importante dentro del templo es la pila bautismal, pues es ahí donde se da la iniciación cristiana. La pila bautismal muchas veces la podemos encontrar ya cimentada o algunas otras como esa jofaina donde se hace todo este rito de la iniciación cristiana, y es esta pila que se ve dañada cuando nosotros damos ese mal testimonio, esa mala imagen, y hace que las personas que tal vez no están bautizadas y están interesadas en la fe cristiana, pues no se animen por conocer a Jesucristo. O incluso por las personas que ya están dentro de la Iglesia Católica, pues se alejen con nuestras actitudes y digan, pues yo para qué voy ahí si es un lugar lleno de críticas, yo para qué voy ahí si es un lugar donde me desprecian, yo para qué voy ahí si me doy cuenta de la clase de vida que están llevando las personas. Y si nosotros no tenemos esa humildad necesaria de hacer estas correcciones a los hermanos, de decir, oye, tu testimonio está dando mala imagen de lo que es nuestra iglesia, o inclusive si nosotros no tenemos la humildad de reconocer que nosotros estamos dañando a la iglesia con nuestras actitudes, estamos dañando esa pila bautismal. También cuando llega algún momento donde algún hermano tal vez tiene alguna inquietud con su fe, cuando algún hermano pues tal vez tiene alguna duda de cómo está llevando su vida, si es cristianamente lo que está haciendo, y nosotros no nos damos el tiempo, tal vez por apatía, tal vez porque el hermano no nos cae bien, tal vez porque
pues no queremos hacerlo, no nos nace. También en esas pequeñas acciones en las cuales nosotros no queremos dar esa asistencia pues, teórica y espiritual al hermano, también estamos dañando esa pila bautismal. Y también es muy feo ver cuando pues, nosotros tenemos soberbia y pensamos que todo lo sabemos y realmente tenemos una visión errónea de lo que es nuestra fe y damos esos consejos que en vez de acercar al hermano con Jesús, lo están alejando y no tenemos esa visión y no pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer y decir, pues realmente yo no puedo instruirte en estos aspectos de la fe, pero tengo a un conocido sacerdote, algún coordinador, alguien que te pueda ayudar, pues también ahí estamos dañando a la iglesia. Pero Santo Domingo de Guzmán nos ayuda mucho a reparar estas acciones, precisamente con lo que él vivió durante su tiempo. Él se dio cuenta que muchas de esas acciones ya estaban presentes en ese entonces y es por eso que dice que la oración era muy importante para lograr la conversión y la instrucción del hermano. Él antes de realizar cualquier misión se encomendaba en nombre de Dios y buscaba una oración profunda para poder transmitir a los demás de manera más transparente a Jesucristo. Y se dio cuenta que muchas personas que querían evangelizar o realizar conversiones lo estaban haciendo mal porque en vez de tener paciencia con el hermano, lo que hacían era los amenazaban, los golpeaban o los agredían y él decía, no, lo más importante y lo más poderoso es la oración, pues la oración es más poderosa aún que todas esas armas guerreras. Y pues con esto quisiera decir que hay que encomendarnos a la intercesión de Santo Domingo de Guzmán para poder ser verdaderos predicadores como él lo decía, ser pobres, humildes y tener paciencia para poder proclamar a los demás el evangelio y poder reparar esta pila bautismal. Y una vez ya bautizados, pues se nos invita también a participar de la Santa Eucaristía, que sabemos que pues el acto de la consagración se lleva a cabo en el altar y para San Francisco, pues la vida cristiana culmina en ese identificarnos con Jesucristo Dios y hombre en el sacramento del cuerpo de Cristo que se realiza en la Eucaristía y por eso Él nos va a ayudar a reparar el altar. La palabra altar en hebreo significa lugar de matanza, en griego lugar de sacrificio y en latín plataforma elevada. Por eso, desde la antigüedad, un altar es un lugar elevado o una piedra consagrada donde se realizaban diferentes sacrificios a Dios, realizando diferentes ofrendas. Y actualmente pues sabemos que el altar pues es la mesa en donde se ofrece el sacrificio eucarístico y en el Catecismo de la Iglesia Católica podemos encontrar en el numeral 1383 que se dice que el altar representa el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. Podemos decir entonces que el altar es de suma importancia para nuestra fe, puesto que es el símbolo del mismo Cristo y que nos hace recordar el amor del Padre por cada uno de nosotros al entregar a su único Hijo para darnos la salvación y para llevarnos hacia Él. Pero ¿cómo reparó esta parte de la Iglesia este santo? Bueno, lo hizo mediante dos aspectos. El primero de ellos está basado en la cita de Primera de Pedro 2:5, donde dice, también vosotros, cual piedras vivas, edificaos como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. En palabras de San Francisco podríamos decir que debemos esforzarnos por ser esposos, hermanos y madres de Jesús. Esposos cuando por el Espíritu Santo el alma se une a nuestro Señor, hermanos cuando hacemos la voluntad del Padre y madres cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo por el amor divino y por una conciencia pura y sincera. En pocas palabras, reparar el altar es hacer ofrendas con un corazón puro y sincero. ¿Cómo es que lo haremos nosotros? Bueno, entregando nuestra vida. No las cosas externas como en la antigüedad que se ofrecían los sacrificios de animales. Hoy vamos a ir a entregarle el sacrificio de nuestro cuerpo, ir a entregarle la ofrenda de nuestra alabanza a nuestro Señor, nuestro cuerpo en santidad. Es ese morir al orgullo, a la vanidad, a los deseos de las cosas pasajeras. Por eso hoy yo te invito, Catolín, que pidamos la intercesión de San Francisco para hacer un sacrificio vivo, un sacrificio santo, agradable a Dios. Ya no hace falta la muerte física, sino la muerte del pecado, pues hemos sido sacrificados juntamente con Cristo y para que nuestro hombre viejo fuese crucificado juntamente con Él, para resucitar con Él y dar frutos en abundancia. Y el segundo aspecto que este santo realizó para reparar el altar fue exhortar a los sacerdotes y a todos los fieles por el respeto
a este rito eucarístico, porque se dice que en su época muchos sacerdotes ya no tenían el mismo respeto por la Eucaristía. Entonces él siempre denunció respetuosamente que todos los sacerdotes al celebrar la Eucaristía fueran purificados y que lo hicieran con una verdadera intención, con una intención santa, pero que también todos los fieles respetaran a todos aquellos ministros que, a pesar de ser pecadores, Cristo los había elegido para consumar el sacrificio de su redención. Y también sin olvidarnos que pues en la Eucaristía es el que está presente pues el mismo Dios, y no debemos confundirnos y no debemos dejarlo de lado y vivirlo como si fuera algo más, sino que debemos recordar quién está presente y a quién vamos a alabar en ese momento. También dentro de la Eucaristía podemos encontrar la parte reservada para escuchar la palabra de Dios, y es en el ambón donde se coloca la Sagrada Escritura, donde reconocemos la dignidad de la palabra, y también muchas veces se ve dañada, se ve opacada cuando nosotros como cristianos no conocemos las Sagradas Escrituras, cuando nosotros no conocemos la doctrina católica en el catecismo de la Iglesia Católica, y en vez de defender las verdades nos alejamos o evitamos esas pues pequeñas debates o intercambio de palabras con los hermanos que tal vez quieren demeritar la fe cristiana católica. Y también cuando pues por la misma ignorancia caemos en ideologías que están totalmente contrarias a Dios, como podemos ver, pues la cuestión del aborto, la ideología de género, las cuestiones orientales, que pues realmente solamente son una obstrucción en nuestro caminar de la fe. Y es por eso que Santo Domingo de Guzmán reparó esta parte de la iglesia, porque él estaba consciente que teníamos que ser católicos formados, que teníamos que ser personas instruidas, y es por eso que él decide formar un grupo de predicadores, un grupo de personas que estuvieran comprometidas, y ahí va una respuesta de Twitter, que fueran humildes, que fueran pacientes y que renunciaran a sus riquezas y que fueran pobres. Y lanza esa solicitud al Papa Inocencio, donde dice que quiere formar una orden, pero el Papa estaba dudoso de si aprobarlo o no, porque pues, realmente en ese tiempo se daba mucho de que muchos religiosos iban por la parte material, por la parte del prestigio, y estaba dudoso en si aceptar o no, pero tuvo esa visión donde veía a dos grandes hombres que nosotros conocemos, que era precisamente Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, cargando la columna de la iglesia, y es cuando decide que la acepta. Con esto, pues ya pudo predicar de una manera más fuerte, más constante. En agosto de 1216 forma la Orden de los Hermanos Predicadores, y es ahí cuando nos demuestra y repara a la iglesia diciendo que debemos de predicar, que debemos de evangelizar, pero antes de eso, hay un mismo mandato que tienen los hermanos predicadores, que dice que antes de llevar a los demás tenemos que contemplar, tenemos que estar en oración, y que debemos de evangelizar en todo momento. Con esto no quiero decir, o no se refería a que a cualquier lugar donde vayas tienes que estar hablando, sino que con tu mismo testimonio des fe de que Jesucristo existe y de que está vivo. Es por eso que le debemos de pedir a Santo Domingo de Guzmán que interceda por nosotros, para que tengamos esas ganas de querer formar comunidades, vivir cristianamente, querer formarnos para proclamar el Evangelio, para proclamar que Jesucristo esté vivo y dar ese mensaje de esperanza que ayuda en estos tiempos en los cuales tal vez el futuro es incierto, para que todos tengamos la mirada puesta en Cristo. Y bueno, también otro objeto que se encuentra en el interior de la iglesia, pues son las bancas, que podemos ubicarlas normalmente porque sabemos que ahí es donde nos sentamos los laicos, y es un lugar en el que tenemos que pues tener una postura pues atenta, de quietud, ya que estamos escuchando la palabra de Dios y estamos atentos a cada rito litúrgico que se da a lo largo de la Eucaristía, de pie, hincados o sentados. Y bueno, ¿por qué comento esto y qué lo relaciona con Santa Catalina de Siena? Así como nosotros los laicos permanecemos en las bancas durante la Eucaristía, ella también era una laica. ¿Cómo fue esto? Ella en un principio, como les había dicho, ella quería consagrarse al Señor, inclusive vivió en una pequeña celda en su habitación durante 3 años, y lo único que hacía pues era permanecer en silencio y en oración, no hablaba con nadie más que con Dios y con su confesor. Pero ¿qué es lo que el Señor le dijo en una ocasión? Le dijo: Catalina, yo quiero que vayas al cielo, pero con 2 alas, un ala que representa el amor que me vas a tener a mí, pero también la otra ala tiene que representar el amor que quiero que le tengas al prójimo. Por lo tanto, quiero que tú salgas, quiero que tú puedas también consagrarte a mí. Tal vez
no como religiosa, pero sí como una religiosa dominica, y de hecho ella fue la primera mujer aceptada en la orden de los dominicos. Era llamada en ese entonces como mantelatas, era una virgen consagrada. Así, bueno, ella vivió como laica, pero también con ese deseo de consagrarse al Señor de una manera especial y espiritual, y él en una ocasión pues le dio un anillo que decía que era como la representación de ese matrimonio que aún así iban a tener por ese amor que tenía la iglesia. Y bueno, en las bancas también nosotros estamos invitados en aquellos momentos durante la Eucaristía, pues a permanecer atentos, a no distraernos. Esa es una forma también de poder reparar la iglesia, por todos aquellos que quizá durante la Eucaristía o la celebración pues están distraídos, o estamos pensando en otras cosas que pues no tienen nada que ver, porque podemos estar pues presentes en cuerpo, pero tal vez nuestra alma y nuestra mente está en otro lado. Entonces, pues estamos llamados también a estar atentos a lo largo de la Eucaristía. Y bueno, también un lugar que está presente en el momento que salimos del templo es el atrio, es lo primero que pisamos al momento de salir, y a veces pues podríamos ponernos a pensar qué es lo que hacemos o lo que decimos cuando salimos ya pues de la celebración, que de hecho si recordamos también cuando el sacerdote da la bendición nos dice vayan y hagan vida, practiquen todo aquello que han aprendido en estos momentos, ¿no? En la palabra del Señor, todo aquello que escuchamos pues no debe ser en vano, tenemos que hacerlo vida. Entonces, bueno, también relaciono esta parte con Santa Catalina de Siena por ese mismo llamado que el Señor le hizo, de no quedarse encerrada, de salir y predicar. Y de hecho ella vivió momentos muy fuertes, uno de ellos también pues fue la peste negra, y se decía de ella que permanecía también siempre con aquellos que estaban enfermos, no le importaba el contagiarse. Inclusive un sacerdote en una ocasión expresa de ella que era sorprendente la manera en que acudía a todos aquellos enfermos, porque no solamente estaba con ellos y les predicaba, sino que también oraba, ofrecía ayunos y decía que los cuidaba, y que inclusive si alguno de ellos fallecía, ella misma los enterraba. Entonces, que era un testimonio pues de amor muy grande a la iglesia, porque ella realmente quería amar al prójimo por aquel mensaje que le había dado el Señor: el rostro de mi esposa, que es la iglesia, está sucia, y yo quiero que tú con tu sudor y que con tu trabajo puedas limpiar ese rostro que ha sido dañado. También, bueno, se decía de ella que con su predicación siempre había personas que estaban alrededor, y que inclusive los pecadores, pues más empedernidos con el simple hecho de escucharla, nacía en ellos también un gran fervor por querer experimentar a aquel Jesucristo del cual hablaba Catalina. Inclusive también había en ese entonces un sacerdote que decían que pues tenía grandes estudios y era muy buen predicador, y él como que menospreciaba un poco la sabiduría o la predicación de Santa Catalina, y decía que él no quería acercarse a ella, y le decían: es que tienes que escucharla. Y en el momento en que él escucha, él se sorprende porque dice: yo realmente predico porque lo que hay en mí son puros conocimientos, pero ella predica ese conocimiento de Jesucristo, porque realmente entendía y se sentía esa extrema unión que tenía Catalina con Jesús. Así que bueno, también esto nos invita a cada uno de nosotros al momento de salir del templo y pisar el atrio y salir de nuestras casas, salir de una hora santa, que es lo primero que decimos o que queremos hablar a los demás, que nuestra boca esté llena de Jesús y de ese santo deseo y amor como el que experimentó esta santa. Y finalmente, el último lugar que nosotros hemos decidido que es necesario que se repare es el confesionario. Porque, bueno, sabemos que San Francisco no fue sacerdote, pero dentro de sus admoniciones, de sus cartas, de su testamento, pide que se viva la penitencia. Él invita y exhorta a todos sus hermanos a vivirla, pues sabemos que también cuando nosotros nos confesamos, eso es lo que el sacerdote nos pide, hacer un acto de penitencia, porque es reconocernos humildes ante todos los pecados que nosotros hemos recibido. Y bueno, él dice también y advierte que todos aquellos que no la vivan, que aquellos que se dejen llevar por los vicios y por los pecados, son apresados del diablo. Dice: son sus hijos y hacen sus obras. Están ciegos porque no ven la verdadera luz de nuestro Señor Jesucristo. Ved, ciegos, que al cuerpo le es dulce hacer el pecado y le es amargo servirle a Dios. Por eso, hoy debemos reparar también la iglesia, porque muchos nos estamos perdiendo en ese decirle al cuerpo hacerle aquello dulce que es hacer el pecado. No,
debemos hacerlo servir a Dios. Y por eso vamos a reparar esta parte de la iglesia haciendo penitencia. ¿Y cómo? Pues es la práctica de una conversión continua. Es la observación de los sacramentos, es despojarnos de nosotros mismos para seguir los caminos del Señor y hacer vida a sus palabras cuando dice: el reino de Dios está cerca, haced penitencia y creed en el Evangelio. Hacer penitencia es estar presto a servir en lo que Dios nos mande y cuando Dios nos mande. Es tener una actitud de gratitud ante la acción de Dios en nuestra vida, aunque a veces haya cosas que no entendamos, pero saber que todo es para gloria de Dios. Es también saber que cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, el reino de Dios está edificando en nosotros y estamos reparando la iglesia. Por eso también ejemplo de San Francisco, que durante toda su vida vivió una continua penitencia y ofreció todos sus esfuerzos y todo lo que él hacía por la reparación y por la salvación de las almas, también nosotros lo hagamos. Así como al principio yo me refería a que lo importante de la iglesia no es la fachada, sino lo que está dentro de ella, quisiera que a conclusión cada uno de nosotros digamos algo como de reparación para el sagrario, que realmente Jesucristo, por lo que conocemos a la iglesia como su esposa amada, es porque Jesucristo habita en ella, y muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras palabras, a nuestras acciones, lastimamos ese corazón de Jesús, lastimamos esa figura de Jesucristo. Y es por ello que también es muy necesario que nosotros como católicos hagamos y emprendamos acciones para reparar pues, esas heridas que hacemos a nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera decir que Santo Domingo de Guzmán tenía muy presente esto, y es por eso que él decidió entregar su vida y entregar gran parte de ella haciendo sacrificios de amor para reparar este sagrario, reparar esta figura de Jesucristo. Él no pretendía o no buscaba dormir en las camas más calientes, en las camas más suaves. Él prefería dormir en tablas de madera para pues mortificarse un poco, mortificarse y lograr la reparación de las acciones de los pecadores. También pues él era predicador y tenía que andar por largos senderos, ya sea en días lluviosos, en días soleados, y no se preocupaba por su integridad. Él iba pues en total pobreza a predicar porque él sabía que Jesucristo lo cuidaba y sabía que Jesucristo era quien iba a actuar en él. Y de la misma manera también nos demuestra y nos da un gran ejemplo de que tenemos que tener a María como ese ejemplo de santidad, que ella misma nos enseña cómo cuidar y reparar a Jesucristo, ella misma que lo tuvo entre sus brazos, ella misma que estuvo hasta el final en esa cruz, en esa crucifixión, y podemos ver cómo él también sigue las instrucciones de María Santísima y ayuda a la propagación del rezo del Santo Rosario, en esa aparición de la Virgen del Rosario donde le enseña cómo hacer esta oración. Pues también él nos invita a que nos dejemos llevar de la mano de María para lograr esta reparación y a rezar el rosario, que en esta oración nosotros vamos a encontrar un gran sentido cristológico y vamos a poder meditar grandes momentos de la vida de Jesucristo para amarlo más. Y bueno, en el caso de Santa Catalina de Siena con el sagrario, ella intenta también hacer una reflexión un poco más recordando el sagrario que es nuestro cuerpo, que son nuestros corazones, en cada comunión, cada que buscamos recibir a Jesús. Y también nos habla de la importancia de que el alma debe estar en gracia, porque ella nos decía que cuando un alma va a este sacramento con la culpa del pecado mortal, no recibe a Cristo realmente. Tal vez sí está recibiéndolo en cuerpo, pero no en alma. Y ella explica que es como si Jesús fuera una vela encendida que quiere arder en nuestros corazones. Pero ¿qué pasa cuando el alma está sucia? Ella dice que es como si una vela cayera en un vaso de agua y chisporrotea y pues el fuego se consume, no puede arder en el corazón por la culpa del pecado. Entonces dice que es realmente muy importante buscar estar en gracia. También ella, referente al sagrario, exhorta mucho a que, así como en la iglesia, en la parte litúrgica de la Eucaristía, se exige que el copón esté limpio y esté puro, que de la misma manera nuestros corazones deben permanecer en esa pureza. Ella dice que para reparar la iglesia pide al alma que recibe a Jesús Eucaristía la pureza y la caridad por amor a Jesús y al prójimo, ofreciendo ayunos y oraciones. De hecho, ella en cada cuaresma, ella no comía nada, de lo único que se alimentaba era del cuerpo de Cristo. Entonces, pues es una forma en la que pues esta santa vivió
ese deseo de reparar la iglesia, ese deseo de limpiar el rostro de la iglesia, de la esposa muy amada, y que bueno, nos exhorta también a nosotros y nos recuerda que recibir a Jesús Eucaristía pues no es cualquier cosa, que debemos realmente recordar a quién estamos recibiendo y por lo tanto buscar cada día la confesión y la reconciliación. Y finalmente, pues en San Francisco, el deseo de contemplar la hostia no tiene otra motivación que la frase de Jesús cuando dice: quien me ve a mí, ve al Padre. Y como Francisco quiere llegar al Padre, pues desea ardientemente ver a Cristo en la Eucaristía, pues ardía de amor en sus entrañas hacia el sacramento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también a nosotros nos invita a estar en constante contemplación de este sacramento. Y si no lo podemos hacer físicamente todo el tiempo, pues que también con nuestras actividades, con nuestras vidas, con nuestras acciones, actuemos como si realmente estuviéramos contemplando en todo momento a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos invita a que en todo momento tributemos toda reverencia, todo honor a nuestro Señor Jesucristo, a asistir a la Eucaristía por lo menos una vez al día, en toda la semana, para poder encontrarnos con Él, también a comulgar devotamente, como decía Santa Catalina de Siena, porque si no nosotros mismos estamos tragándonos nuestra propia condenación, y finalmente pues ofrecer el sacrificio de nuestros miembros, a ejemplo de Cristo en la cruz, porque el amor no es amado. Y pues con esto despedimos el programa y despedimos a nuestra invitada Katia Ortega con un fuerte aplauso. Bueno, ya tenemos el ejemplo muy claro de estos tres santos, y la Iglesia tiene muchísimos más santos, beatos, siervos de Dios, que con su vida nos dan el testimonio de cómo podemos reparar de manera muy eficaz y de manera buena nuestra Iglesia católica, que se ve dañada en todos los tiempos. Y pues con esto cerramos el programa, esta temática, y damos paso a las preguntas de Twitter, pero las preguntas de sus respuestas finales de Twitter, porque al final vamos a dar las respuestas de Instagram. Y con referencia a la pregunta, ¿cuál era una de las características espirituales más representativas de Santa Catalina de Siena? Con un 17% sus visiones y encuentros místicos, con un 67% su amor al cuerpo místico de la Iglesia, y con un 16% su predicación entre las vírgenes y consagradas. Pues en esta ocasión la respuesta más votada es la correcta. Los felicitamos porque han puesto mucha atención en la temática. También en la pregunta de ¿qué hace San Francisco de Asís al recibir el mandato de Jesús en la Iglesia? Con un 83% obedece inmediatamente, con un 0% tarda en responder, y con un 17% desiste al mandato. También la respuesta más votada ha sido la respuesta correcta, y con esto pues cerramos las preguntas de Twitter y damos paso a la lectura de algunos comentarios. Damos saludos a Luz María García, a Sandra Luz López y a Alfredo Ignacio Perona. Saludos a Nala Ramírez. Irma Rodríguez nos dice: excelente temática, nos dan de nuestra Madre María, con referencia a la carga de fe de María Fernanda de la Cruz. Y Yara Ortega nos dice: qué importante es conocer y amar a la Iglesia, que es nuestra Madre. Gracias Emanuel, Astrid y Katia por esta temática. Muchas gracias a todos los católicos informados que siguen sumándose en este programa de Un Café con Tres de Fe, y ya vamos a dar paso a la siguiente sección, que es Música para tu Fe, y que en esta ocasión nos está acompañando José Pablo Bonilla con un canto que el Espíritu Santo le ha inspirado y que va muy acorde a la temática que vimos el día de hoy. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Quien me diere una piedra, una merced recibirá. Quien me diere más de una, otras tantas ganará. Reparemos esta iglesia, aquí quiere Dios morar. No importa que esté caída, pues es muy santo lugar. En el año de 1205, San Francisco de Asís paseaba por la iglesia de San Damián cuando decidió entrar en ella para orar. Entonces, el crucifijo de San Damián le habló diciéndole: Francisco, ¿qué no ves que mi casa está en ruinas? Anda pues
y repárala. Inmediatamente San Francisco se levantó, porque entendió que lo que Cristo le pedía era que reparara la iglesia en ruinas de San Damián. Pero pronto entendería que lo que Cristo quería era que Él reparara la iglesia de Dios en espiritualidad. A eso estamos llamados todos, amigos de Catolin, a reparar la iglesia de Dios moral y espiritualmente. El Padre del cielo ha dicho su voluntad, que sus hijos reparen su casa que en ruinas está. A quien nos diere una piedra, Dios se lo agradecerá. Dichoso aquel que coopera para el templo levantar. El mundo debe saberlo, Dios entre su pueblo está, y su amor que es eterno nos espera sin cansar. Cristo sigue vivo y este es su santo lugar. Reparemos esta iglesia y el cielo se alegrará cuando entre nosotros haya para Dios un santo hogar. En Asís habrá una fiesta, todo el pueblo gozará, pues sus manos construyeron este templo sin igual. Venid, venid compañeros, a la casa de Dios restaurar. El día de hoy, Cristo también te habla a ti y a mí por medio de este programa y de estas reflexiones que hemos hecho. El Señor nos pide que reparemos su iglesia. Sí, hay que aportar bienes materiales y económicos, pero sobre todo, hay que repararla desde el corazón, desde nuestras acciones, desde nuestra mentalidad y también desde nuestra evangelización. Reparemos esta iglesia y el cielo se alegrará cuando entre nosotros haya para Dios un santo hogar. En Jalapa habrá una fiesta, todo el pueblo gozará, pues sus manos construyeron este templo sin igual. Venid, venid compañeros, a la casa de Dios restaurar. Venid, venid compañeros, a la casa de Dios restaurar. Ánimo, que Dios te bendiga. Despedimos a José Pablo con un fuerte aplauso. Y bueno, así como hemos escuchado en la canción y hemos escuchado a lo largo de las temáticas, nos llevamos una gran tarea Catolins, que es reparar la iglesia con nuestras acciones, con nuestro testimonio y sobre todo proclamando que Jesucristo está vivo. Y bueno, quisiera citar a
el lema de los hermanos predicadores, que dice contemplar y llevar a los demás lo contemplado. Y es por eso que para poder reparar la iglesia y para poder proclamar que Jesucristo está vivo y que Jesucristo es nuestro Dios, tenemos que empaparnos de una relación muy estrecha con Él. Es por eso que vamos a despedir esta temporada con esta sección de Orando y Confiando, para la cual nos acompaña Rolando Bonilla, para el cual recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches, estimados Catolins. Estamos en el tiempo de la Navidad y hoy hemos estado meditando sobre la iglesia. Yo te pregunto a ti que me escuchas del otro lado de tu computadora o de tu teléfono, ¿tú te sientes parte de la iglesia? ¿Tú eres parte de la iglesia? ¿Tú lo crees en verdad? Yo quisiera darte un mensaje. Dios se ha hecho hombre y una de las cosas que ha querido mostrar en la iglesia es el amor. Una de las cosas que vas a encontrar cuando tú te acerques a la iglesia es un rostro de amor en algunas de sus formas. Los que hemos tenido esa fortuna de encontrarnos con Cristo, eso es lo que hemos descubierto, el amor. Por eso estamos agradecidos de lo que es la iglesia para nosotros. Hoy te invito a que desde donde estás vamos a hacer un momento de oración. Que pongas tu corazón delante del Señor, que cierres tus ojos y que trates de imaginar que Dios está cerca de ti, que está a tu lado. Te bendecimos, Señor, en esta noche, porque tu iglesia se hace presente en medio de todos los hombres. Tu iglesia nos habla siempre de buenas noticias, de esperanza, de amor. Ahí donde te haces presente en el altar, estás tú por amor y estás en la iglesia por amor a los hombres. En el tiempo de la Navidad, en la primera lectura, el profeta Isaías mencionaba un párrafo muy importante que dice así: el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de oscuridad ha brillado una luz. Yo te invito a pensar cuáles son las oscuridades que están presentes en tu vida. Cuáles son las sombras que amenazan la paz, el amor, las cosas bellas que Dios te ha dado. Yo te invito a pensar que en muchas ocasiones nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras debilidades son esas oscuridades que deterioran el rostro de la iglesia, de lo que perciben los demás de nosotros. Tus miedos, tus pecados, los míos, los de los demás, deterioran el rostro de Cristo. Por eso en esta noche yo te invito, como una manera de reparación, a decirle al Señor: perdónanos por los pecados que cometemos los hombres y con los que dañamos la gracia que tú has puesto en nosotros y destruimos la imagen de la iglesia que has dejado como un medio de salvación, como un camino de gracia y de sacramentos que santifican a tus hijos y los llevan a la vida eterna. Perdona nuestras indiferencias, Señor. Perdónanos porque corremos por tantas cosas, pero no corremos a mirarte a ti, Señor.
porque nos llenamos de muchas cosas y de muchas noticias y de muchos medios a través de tantos medios electrónicos, pero no te escuchamos a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras indiferencias, Señor. El que el mundo no habla de ti, Señor. Perdónanos porque hoy le hemos dado la espalda a la vida y en algunos países se declara el aborto libre. Perdónanos, Señor, porque nos falta orar, porque nos falta pedir por más por nuestros sacerdotes, por el Papa, por los obispos, por las religiosas, por los religiosos que están luchando por extender tu reino en todos los confines de la tierra, Señor. Perdónanos porque nos falta caridad con los misioneros, nos falta recordar todo su esfuerzo y su labor por llevarte a los que no te conocen. Perdónanos, Señor, porque en lo corto, en lo estrecho, poco hablamos de ti a nuestra familia, Señor. Porque nos cuesta trabajo evangelizar. Cómo transmitir y enseñar tu palabra, Señor. Cómo enseñarle a los que amamos que hay que arrodillarnos ante Cristo y hay que irlo a ver en el sagrario. Cómo explicarle a los demás que la razón que mueve nuestra vida y que nos sostiene y nos hace fuertes eres tú, Señor. Cómo decirle al mundo que tú eres la esperanza y la vida, Señor. Por eso hoy te pedimos que nos perdones, Señor, con tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Y también hoy, Señor Jesús, tomamos en cuenta las intenciones de muchos hermanos que hoy nos han pedido su oración. Por los argentinos que hoy como nación están sufriendo porque se ha declarado libre el aborto en ese país. Por tantos niños que morirán por esas leyes que son contrarias a lo que tú has establecido. Te pedimos, Señor, por la situación de la familia de Paulina y Maricruz. También ponemos en tus manos el eterno descanso de Aurora Díaz. Te pedimos hoy por las almas del purgatorio, especialmente porque en este año se pueden ganar muchas indulgencias y tenemos que tener en cuenta a estas almas. Te pedimos por la sanación de Pedro, quien con 7 años pelea contra un tumor cerebral terminal y lucha por la vida. Señor, ponemos en tus manos el descanso eterno de Romana Paredes y de todas estas familias que sufren, entre los que han fallecido o los que están enfermos. Por la Madre Angélica y su familia. Por las Agustinas Recoletas. Por los desaparecidos y por sus familias. Por el descanso eterno de José Rodríguez, Petra Isidro, Armando Rodríguez, Gregorio Puga y Eneida. Señor, yo te pido también hoy por los Catolins y por todas las personas que están del otro lado de la pantalla. Mira su corazón, Señor, sus preocupaciones, sus miedos, sus desencuentros, sus luchas. Devuélveles la esperanza, Señor. Hazles sentir el amor profundamente de ti, que eres bueno y misericordioso, Señor. Hazles sentir que la iglesia ha venido como un camino de salvación que anuncia buenas noticias. Por eso los cristianos somos mensajeros de buenas noticias. Bendito sea, Señor, por esta noche que nos has acompañado en esta oración. Gracias a ti, hermano de Catolín, que has cerrado tus ojos para ponerte en las manos de Dios. Bendito seas, María, que hoy estás de fiesta porque tu Hijo, el Salvador, nos ha nacido.
Muchas gracias. Que Dios te bendiga en tu casa, en este tiempo de gracia y de Navidad. Bendiciones. Despedimos con un fuerte aplauso a Rolando Bonilla. Le agradecemos esta bella oración que nos ayuda a profundizar más todo lo que hemos y que nos ayuda a poner en práctica todo lo que hemos recibido por gracia de Dios. Y bueno, es momento de pasar a los comentarios finales. Mandamos un saludo a Irma Rodríguez que nos dice, excelente temática. Un saludo también a Gisela Landa. Y ahora vamos a dar paso a la lectura de cómo quedaron las encuestas, pero esta vez en Instagram. Con respecto a la pregunta, ¿qué hace San Francisco de Asís al recibir el mandato de Jesús en la iglesia de San Damián? El 100% contestó con la pregunta correcta, que era, obedece inmediatamente. Un aplauso para ustedes en casita que han estado muy atentos a lo largo de este programa. También, ¿en qué características consideraba Santo Domingo eran esenciales para ser un buen predicador? También el 100% ha acertado la pregunta correcta, que era humildad, pobreza y paciencia. Y finalmente, con la pregunta, ¿cuál era una de las características espirituales más representativas de Santa Catalina de Siena? Con un 90% su amor al cuerpo místico de la iglesia y con un 10% sus visiones y encuentros místicos. En esta pregunta, pues la mayoría contestó correctamente. Eso quiere decir que han estado muy atentos a lo largo de la temática. Y bueno, ¿qué sigue en este programa? Hemos llegado ya al final de este programa que, como les comenté al principio, es el último de esta tercera temporada. Sabemos también que estamos a punto de concluir el año civil y pues les queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado durante este año. Gracias por todas sus oraciones, gracias por siempre estarnos acompañando en las diferentes cosas que Catolin realiza, por sumarse a esta evangelización y por compartir con todos sus familiares y amigos. Les agradecemos también por el apoyo que han tenido con cada uno de nosotros al comprar nuestros productos oficiales, que les recuerdo que tenemos a la venta el café, las revistas, las imágenes religiosas de algunos santos de la Sagrada Familia, de nuestro Señor Jesucristo, para que si llevan gusto, pues también nos escriban y puedan comprar aquellas cosas que más les hace falta y también contribuir a este proyecto para que podamos seguir realizando y mejorando y haciendo las cosas de mejor manera, porque sabemos que es para nuestro Señor Jesucristo. También tenemos a la venta las tazas para que puedan degustar su cafecito desde su casa mientras ven un café con 3 de fe o en cualquier otro momento para compartir en familia. Y bueno, también les recuerdo que el día de mañana vamos a estar transmitiendo la misa de fin de año desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. A las 8 p.m. vamos a estar transmitiendo la Eucaristía para los que se gusten sumar y puedan vivirla de manera virtual, pero también con el debido respeto y devoción que se merece este sacramento de la Sagrada Eucaristía. Y pues y el 1 de enero también la vamos a estar transmitiendo a la 1 de la tarde para que se sumen. Sabemos que, como ya nos los mencionó Fernanda de la Cruz, es la solemnidad de María Madre, para que también cada uno de ustedes puedan participar de la Sagrada Eucaristía. Y bueno, esta cuenta va a estar muy larga porque sabemos que está sumándose lo de todo el año, lo de toda la temporada, y va a estar a cargo de Katia Ortega, a la cual le pido también que pase al set. Un fuerte aplauso para ella. Pues por ser larga va a ser una cuenta dividida. Y también por eso vamos a pedir que venga al set Jessica de la Cruz. También la cuenta corre a cargo de Yareni Ortega. De Alejandra Villegas. También la cuenta corre a cargo de Rolando Tobit. También pues a cargo de su servidor Juan Contreras. Y de su servidora Astrid Cabrera. Y bueno, queremos despedir también esta temporada terminando con un canto, porque esto fue Un Café con 3 de Fe. Para Dios, oh santidad.
Jalapa habrá una fiesta, todo el pueblo gozará, pues sus manos construyeron valle sin igual. Venid, venid compañeros a la casa de Dios, restaurar. Venid, venid compañeros a la casa de Dios, restaurar.